primicia de este segundo centenario que hemos celebrado el año pasado, ¿no es cierto? 2021, que ha sido pues muy triste, muy pobre, con un gobierno tan precario que aún ahora no sabemos en qué va a terminar, ¿no es cierto? Si comparamos las celebracioncitas, que casi no las hubo el año pasado, con que ocurrió en 1921, pues qué diferencia, ¿no? Como digo, había buena situación económica. Don Augusto B. Leguía encabezaba un gobierno dictatorial, aunque él se hizo elegir de una manera un poco manipulada, pero era un civil y gobernó más o menos, modernizó las ciudades, principalmente Lima. Bueno, en ese contexto empieza a desarrollarse el vanguardismo. Es decir, este momento de la historia del Perú fue sinónimo de dependencia. Había prosperidad, pero era sinónimo de dependencia del capitalismo. Ya estaba el capitalismo instalado en Hispanoamérica y venía desde luego de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no es cierto? Y de Europa. Hubo una gran efervescencia política, mucha actividad política, los primeros partidos políticos estaban muy activos, empezando por el Partido Aprista Peruano, que se creó en 1930, precisamente, el año que concluyó el gobierno de Leguía, y por ahí nomás el Partido Comunista Peruano, ¿no? Estos dos partidos. Y el Partido Aprista, fundado por Víctor Raúl Ayala de la Torre, un trujillano muy preparado, ¿no? Muy preparado, a diferencia de ciertos políticos de ahora, ¿no? Mis queridos alumnos, qué pena que nos dan en los políticos de ahora. Bueno, pues este señor Víctor Raúl Ayala de la Torre era un hombre, según dicen, ¿no? Yo no lo conocí, muy preparado. Pero el partido existe, aunque ahora está de capa caída, tan de capa caída que ha perdido la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones y actualmente no tiene bancada en el Congreso, no colocaron ni un solo representante, pero en fin. Y el Partido Comunista desapareció o se escindió, se dividió en varios, hubo una izquierda unida, una rama, y actualmente hay, pues, hasta incluso el terrorismo de los años 80 se autodenominó Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso. Qué mal, ¿no? Todo un desprestigio, porque también los fundadores del Partido Comunista fueron personas ilustres, muy destacadas, entre ellos don Jorge del Prado, un señor muy respetable. En fin, se difundieron las ciencias sociales, que iban de la mano con el progreso material, a través de diversas publicaciones, entre las que destacan los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, como ustedes saben, ¿no es cierto? Y también otro gran pensador como Mariátegui, a quien se lo ningunean, ¿ah? Incluso en el libro nuestro de literatura no lo mencionan, es don Víctor Andrés Belaúnde, que no tiene nada que ver con un señor político actual que viene a ser su sobrino nieto, si no me equivoco. Don Víctor Andrés Belaúnde fue un hombre, un pensador, como digo, un ensayista que publicó una obra monumental. El libro suyo se llama Peruanidad, que contiene todo un análisis mucho más amplio y mucho más profundo que los 7 ensayos de Mariátegui. El libro de Mariátegui es un libro cortito que se lee en 2x3 y contiene eso nada más, los 7 ensayos de 7 aspectos o 7 problemas de la realidad. En tanto que el libro de Víctor Andrés Belaúnde es Víctor Andrés Belaúnde Díaz Canseco, para que no se le confunda con este señor que actualmente es un político en actividad. Es un libro monumental, ¿no? Bueno, pues, dicho esto, señalemos las características del vanguardismo, que de alguna manera están sintetizadas acá en la diapositiva. Hay un alejamiento de los prototipos del realismo del fines del siglo XIX.
Eso por una parte, ¿no? Se va dejando atrás la novela realista que viene de Francia, como usted recordará, ¿no? De fines del 19. Se introduce la experimentación. ¿Qué cosa es la experimentación? Un poco actuar a la manera de la ciencia, en busca de nuevas formas expresivas para la poesía, para la obra literaria en general. Y esto constituye la obra, la columna vertebral de lo básico, lo esencial de las novedades que trae consigo el modernismo en busca de la obra estética. En tercer lugar, la modernización del lenguaje, el lenguaje poético, si se lo entiende, ¿no? En este lapso que va de los años 20 a los 30 aproximadamente, y que se inaugura con Vallejo, precisamente con su libro Trilce, que es la segunda publicación. El primero es Los Heraldos Negros, con Trilce, una experimentación con el lenguaje. En el libro Trilce encontramos unos poemas muy interesantes de Vallejo en los cuales él juega con el lenguaje, crea palabras. Recuerden que esto lo había introducido Eguren, ¿no es cierto?, en el posmodernismo. Y este libro de Vallejo, Trilce, se publica en 1922. El empleo del verso libre, ¿no? Es decir, métrica libre y sin rima, se prescinde de la rima, lo cual constituye todo un reto porque el poema tiene que ser de gran calidad, ¿no? Si se prescinde de la rima y de la métrica, como es el caso de Vallejo, ¿no? Sus poemas son excelentes, aún sin rima y sin métrica. En quinto lugar, se hace consciente el hecho de vivir en una sociedad tecnológica. Y eso lo notamos en los poemas, en la obra poética de los representantes de este movimiento, que vamos a verlos enseguida. Acá los tenemos, pero vamos por partes. Una sociedad tecnológica, ¿no? Y incluso en las palabras, en los textos, en los poemas, hay por momentos alusiones a la tecnología, a la fábrica, al trabajo, en fin. Otra característica es la inclusión de un nuevo léxico que se relaciona con la característica que hemos mencionado, que se experimenta, se juega con el lenguaje. Y eso da como resultado un nuevo léxico, aparecen nuevos términos. Algunos de estos términos hacen alusión a la máquina, como acabo de decirles. Otros, por el contrario, hacen referencia a la vida cotidiana. Y el pan que en la puerta del horno se nos quema, dice, por ejemplo, en uno de sus poemas Vallejo. Y eso es lenguaje poético. Antes no lo era, con él se inaugura, se estrena como el lenguaje y suena poesía, ¿no es cierto? Mencionar una actividad cotidiana, el hornear el pan en las casas. La cotidianidad, que también es dinámica, tomarse en cuenta y introducirla, poetizarla, convertirla en lenguaje poético y en tema también, también en temática, también en tema de los poemas. Otra característica es la asimilación creativa de representaciones del mundo inconsciente. Y esto habrá de notarse, el inconsciente, que viene a ser una sobrerealidad, una suprarrealidad. Y de ahí el nombre de la subcorriente que hubo dentro del vanguardismo y que se llamó surrealismo. En la poesía peruana hay dos representantes del surrealismo, Emilio Adolfo Westphalen y César Moro, ¿no? Un mundo de una realidad que está por arriba. Tiene mucho que ver quizás con el psicoanálisis de Freud. Hay una influencia notoria del psicoanálisis de Freud. Esta poesía surrealista no es fácil, ¿no? Si yo les hablaba de que la poesía de Eguren, que es simbolista, hay que leerla varias veces y tratar de interpretar el lector. En este caso, la poesía surrealista es mucho más difícil o mucho más confuso para el lector no iniciado, sobre todo, ¿no? Pero para quien estudia la poesía, pues no es tan intrincado. Hay una representación de un mundo, ya sea del inconsciente o, si ustedes prefieren, de una superrealidad que está por arriba de la realidad inmediata
que conocemos, y por eso la palabra surrealismo. Y también otra característica, se aprovecha el nivel espacial del poema, y acá tenemos, y eso toma el nombre de caligrama. A ver, por acá tenemos uno, ¿se dan cuenta? Miren, acá con las líneas, con los versos que forman este poema, se ha formado una figura. Eso es el caligrama. Eso es aprovechar el espacio, la hoja en blanco. El caligrama representa, desde el punto de vista del espacio, la figura a la cual hace referencia el texto. Generalmente, ¿no es cierto? Tiene alguna relación. La forma geométrica u otra que se le da, de alguna manera guarda relación con el tema desarrollado, aunque no necesariamente, no en sentido riguroso. Por ejemplo, de Jorge Eduardo Egilson, tiene un poema que se titula Poesía en forma de pájaro, y efectivamente tiene la forma de un pájaro. No sé si está acá también. No está, lamentablemente. No está, lamentablemente. Pero en el libro, busquen el libro, tal vez no lo tengan. En el cuadernillo tampoco. Pero bueno, es un poema de Egilson que con versos cortísimos. El primer verso es una palabra, azul. El segundo es brillante. El ojo, él, es el tercer verso. Y el cuarto es pico anaranjado. Ese es el verso más largo. ¿Y por qué es más largo? Porque eso es el pico del ave, ¿no? Los tres versos cortos de arriba son la cabeza. Y luego siguen nuevamente versos cortísimos de una palabra con artículo. El cuello, el cuello, el cuello, el cuello. Repite varias veces el cuello, el cuello, el cuello. Y eso forma el cuello, efectivamente, del ave. El cuello herido es el último. Y luego versos más largos para dar lugar al cuerpo del ave, ¿no es cierto? Y uno de ellos, el segundo verso, es más largo que los otros aún, porque eso da la idea de la cola del ave. Y después, nuevamente, versos cortísimos de una palabra para dar la idea de las patas del ave. Bueno, pues esas son las características más o menos del vanguardismo en la poesía. Consiste en vivir en una sociedad tecnológica, lo hemos dicho, acá está sintetizado el aprovechamiento del nivel espacial y se logra el caligrama, empleo del verso libre, no se observa métrica rigurosa como en la poesía clásica, alejamiento, o sea, deja atrás el realismo de fines del siglo XIX, se asimila la creatividad de las representaciones del mundo inconsciente, tal vez con influencia del psicoanálisis, como les dije, de Freud, ¿no es cierto? Se moderniza el lenguaje con inclusión de un nuevo léxico, se experimenta incluso con frases o palabras de la vida cotidiana o de la tecnología o del trabajo. Les puse como ejemplo un pan que en la puerta del horno se nos quema en Vallejo. Y acá en César Moro, con tus venas de arco de violín, con tus dedos de orquesta, con tus uñas, para abrir las entrañas del mundo y vaticinar la pérdida del mundo. Mire, utiliza palabras que antes no se han utilizado, que parecerían que no son poéticas, pero logra él poetizar con esas palabras. Y lo propio en Vallejo, ¿no? Que se llama cuanto erizan, no sé si es erizamos, creo que hay error acá, cuanto erizamos, se llama lo mismo que padece, lo mismo del lomo, ¿no? El hombre que trabaja, pues, y en algún momento dice que el lomo más fuerte, también en otro poema. Nombre, 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 y le pone mayúscula al final, ¿no? Este es la experimentación con el lenguaje. No es fácil, desde luego, ¿no? Qué diferencia leer un poema modernista, tan sonoro, tan explícito, en Chocano o en Darío, o antes, ¿no? En la poesía clásica del 17, ni qué decir. Esta es una poesía nueva y distinta. Dicho esto, entremos en
Vallejo, pero antes demos una mirada a los representantes. Vallejo es el poeta mayor, desde luego, del vanguardismo, pero también está Martín Adán, ¿no? Que no era su nombre era un seudónimo, un poeta limeño, barranquino, vivía en Barranco. Carlos Oquendo de Amat, César Moro, aquí lo hemos mencionado, el famoso César Moro, un gran poeta surrealista, y Emilio Adolfo Westphalen, también surrealista, muy amigos los dos, muy amigos. Emilio Adolfo Westphalen fue profesor en San Marcos, no así César Moro, porque él pasó gran parte de su vida en Francia, publicó buena parte de su poesía en francés y otra parte en castellano, desde luego. Y luego, posteriormente, se trasladó a México, donde vivió también un buen tiempo, varios años, y finalmente retornó al Perú, donde se quedó para siempre. Acá se ha puesto de manera significativa un libro representativo en cada uno de ellos. En Vallejo, el Trilce, en el caso de Martín Adán, La Casa de Cartón. En el caso de Carlos Oquendo de Amat, 5 metros de poesía. Muy curioso este libro de poesía, porque está editado, está impreso como un acordeón, y hay que desplegar el papel, y si ustedes miden, efectivamente da 5 metros. Curioso, ¿no? Muy curioso, 5 metros de poesía. Y en el caso de César Moro, hasta los títulos son bastante surrealistas. La tortuga ecuestre, uno de sus libros. Y Emilio Adolfo Westphalen, Las ínsulas extrañas. Las ínsulas son islas, las islas extrañas. Bueno, pues son representantes muy, muy importantes, pero para estudiarlos hay que ser iniciado, hay que ser especialista. César Vallejo y sus libros, en los 3 periodos en los que se ha dividido la producción suya, que lo vamos a ver enseguida, pero hago una rápida revisión del aspecto biográfico del poeta. Del poeta santiaguino. Él nació en Santiago de Chuco, un pueblo de La Libertad. Vivió entre 1892 y 1938. En el año 92, en 1992, cuando se cumplió 100 años de su nacimiento, hubo en Lima grandes celebraciones. Varias universidades hicieron eventos muy, muy importantes. Tuve la suerte yo de participar, por lo menos en 2, en la universidad donde yo me he formado, en la Universidad Católica, y en la Universidad de Lima. Vino gente de todo el mundo, de Hispanoamérica y de Europa, incluso de Asia. Me sorprendió mucho ver que venía gente incluso de Japón, especialistas en Vallejo, especialistas en la obra de Vallejo. Es decir, a Vallejo se le estudia en universidades de todo el mundo. Bueno, pues Vallejo nació en el pueblo de Santiago de Chuco, hizo sus estudios escolares iniciales en el Colegio San Nicolás de su pueblo, de Huamachuco. En 1912 se trasladó a Lima para estudiar en la Universidad Nacional de San Marcos. Luego retornó a Trujillo y prosiguió allá sus estudios universitarios hasta graduarse como bachiller en humanidades con una tesis cuyo título es El romanticismo y la poesía castellana. El romanticismo y la poesía castellana. Es la tesis con la que se graduó de bachiller. Para obtener el título, primero había que optar. Ahora también es así, ¿no? Ahora también es así, solo que ahora el bachillerato es automático, aunque creo que con los cambios que se ha hecho a la ley universitaria, nuevamente se requiere hacer una investigación para optar el bachillerato y otra para el título. Y mejor, los profesionales, ustedes que son futuros profesionales, deben persuadirse de que tienen que investigar. La universidad es para investigar y no molestar cuando se enteren de una tesis para el bachillerato y otra para el título. ¡Uy, qué fastidio! No, señor, es un poco de fastidio, pero hay que trabajar, hay que investigar. Bueno, pues
Perteneció al Grupo Norte, que estuvo encabezado por Antenor Orrego, a quien yo lo mencioné, no sé si recuerdan, cuando hablamos del Grupo Colonia de Valdelomar, les dije que había 3 provincianos, la mayoría eran limeños y 3 provincianos. El líder era provinciano, Valdelomar, de Ica, y Percy Gibson de Arequipa y Antenor Orrego de Trujillo. Bueno, pues el Grupo Norte de poetas intelectuales estaba encabezado por Orrego, y Vallejo formó parte de ese grupo. En 1918 publica su primer libro, Los Heraldos Negros, en Lima. Retorna a Santiago de Chuco y allá pasó algunas vicisitudes, recibió algunas acusaciones, tuvo que experimentar la prisión por algunos meses, felizmente no fue mucho tiempo. Pero bueno, hasta Cervantes sufrió prisión, y Fray Luis de León también, imagínense, y Chocano, en fin, no es nada, pero no es lo ideal tampoco, no es lo ideal que un poeta, que un intelectual pase por la cárcel. Permaneció, como le digo, algunos meses, allí escribió, no perdió el tiempo, algunos poemas que formarían parte de su siguiente libro. ¿Cuál es? Ya lo he dicho, Trilce, ¿no? Trilce, el libro Trilce, que se publica en 1922, es decir, 4 años después. Alrededor de 1923, finalmente da el gran salto y deja el Perú, se va del Perú a Europa y se instala, luego de recorrer varios países, Italia, Rusia, se instaló en Francia, en París, en donde conoció a la mujer de su vida, Georgette Philippard, ¿no? Una joven muy inteligente y muy bella, con quien se casó en 1929. Y con ella siguieron viajando, como les digo, ¿no? Rusia, Italia, Polonia, España, y luego retornó a París y allá se instaló para siempre hasta su muerte en 1938. Escribió en París su novela Tungsteno, que casi no se la menciona, porque la obra suya está dominada por los poemas, por los libros de poemas. También el famoso cuento que ustedes conocen seguramente, Paco Yunque, en el colegio se suele leer este cuentito, muy simpático, muy interesante, que habla de las clases enfrentadas, las diferencias de clases económica y social en el Perú. En el año 1937, fue a España para asistir al Congreso Internacional de Escritores, y la Guerra Civil Española ya había empezado, y entonces él se topó con esta guerra cruenta, terrible. Él tenía amigos poetas contemporáneos suyos, de la generación del 27, que para los años 36, 37 eran jóvenes, ¿no es cierto? Y él pudo ver por sus propios ojos la atrocidad, lo terrible que fue la guerra civil española, cómo se desangró España, cómo se mataron entre españoles. Y entonces, de regreso a París, escribió su último libro dedicado a esta experiencia de sangre y de muerte que pudo ver en España. España, aparte de mí, este cáliz, es el título del último libro de Vallejo. Bueno, pues los periodos son estos. El primer periodo es de influencia modernista. Todavía hay ciertos rasgos del modernismo en la poesía de Vallejo en esta primera etapa. El siguiente es el periodo de vanguardia, ¿no? Donde ya se notan los cambios, las novedades de las que hemos hablado, al señalar las características, ¿no es cierto? Estas se notan principalmente en la poesía de Vallejo, desde luego, y entre su obra, principalmente en el libro Trilce, que es el segundo y que corresponde a este segundo periodo, llamado así, de poesía de vanguardia o de poesía vanguardista. Y el tercer periodo, es el que está acá en rojo, el periodo de compromiso político. ¿Y cuál es el libro más representativo? El que acabo de mencionar, que escribió como homenaje a sus amigos poetas de la España que se desangraba,
en la Guerra Civil del 36. España aparta de mí este cáliz. Y también, de alguna manera, Poemas Humanos, ¿no? Dos libros que ilustran este tercer periodo denominado así, de compromiso político. Vamos por partes. El primer periodo de influencia modernista, de pervivencia todavía, de rasgos modernistas, comprende en su primer libro, Los Heraldos Negros, como acabo de decirles, en el cual Vallejo, en algunos poemas, continúa el legado de Rubén Darío, el líder del modernismo, ¿no es cierto?, de Julio Herrera, Reis, un poeta uruguayo modernista muy importante, muy representativo del modernismo. El poema inicial de este libro tiene como título precisamente Los Heraldos Negros, ¿no? Y es el poema que le da título al libro también. Y está compuesto por 6 partes. La última sección, llamada Canciones del Hogar, contiene los textos más originales. Aparece el tema del hogar provinciano. Creo que les dije, sí, lo mencioné cuando hablamos de Valdelomar, les dije también en Vallejo, en el primer periodo, hay algunos poemas que de manera similar al caso de Valdelomar, se añora el hogar provinciano, la casa de Santiago, la casa solariega de Santiago, el hermano Miguel, la madre, en fin. Igual que Valdelomar, entonces, en el hermano ausente, en la cena de Pascua, en el caso de Valdelomar, él, en el hermano Miguel, recuerda a su hermano. En este caso es mucho más trágico porque se trata del hermano prematuramente fallecido. Una parte del poema dice: hermano, hoy estoy en el poyo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Miren ustedes, ¿no? Qué manera de decirlo. Nos haces una falta terrible. Te extrañamos. Y como lo dice él, nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos a esta hora y que mamá nos acariciaba, pero hijos, etcétera, ¿no? Este es un fragmento nada más del poema, el hermano Miguel. Pero el poema representativo, desde luego, es Los Heraldos Negros. Si ustedes lo tienen en el cuadernillo, por favor, hagamos la lectura de Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Noten cómo ya va utilizando el lenguaje al que me he referido, un lenguaje novedoso que toma elementos de la vida cotidiana o de la tecnología, en fin, ¿no? La resaca de todo lo sufrido se emposa en el alma, yo no sé. Segunda estrofa. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en los rostros más fieros y en el lomo más fuerte. ¿Se acuerdan que les dije? Usa la palabra lomo, como si fuéramos animales, pero bueno, el hombre a veces trabaja como animal. Y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atiles, esta alusión a la historia del Universal, ¿verdad? Serán tal vez los potros de los bárbaros atiles, los bárbaros del norte que saquearon Roma. O los heraldos negros que nos manda la muerte. Tercera estrofa. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. ¿Se dan cuenta? Miren, está hablando casi filosofando cuando habla de la muerte y de Cristo, ¿no es cierto? Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones, y miren como de pronto un lenguaje tomado de la vida cotidiana, del hogar, de la elaboración del pan, que de algún pan que en la puerta del horno se nos queda. Y qué bien queda, no rompe la solemnidad del tono filosófico. Y última estrofa.
Y el hombre pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Nuevamente se emposa, ¿no? Emposa en el alma. En ese caso ya no menciona el alma, se emposa como charco de culpa en la mirada. Si está en el alma, pues se dice que los ojos son el reflejo del alma, ¿no es cierto? Y qué bien lo dice. Y finaliza con un verso aparte. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Que la repetición del primero, ¿no es cierto? La repetición del primer verso. Pero también hay poemas mucho más sencillos que ya los he mencionado. El hermano Miguel o Los pasos lejanos, en los cuales se añora al padre, a la madre, o Idilio muerto. Leamos que son sonetos. El primero, Los pasos lejanos. Mi padre duerme, su semblante augusto figura ahora un apacible corazón. Está ahora tan dulce, si hay algo en él de amargo, seré yo. Miren qué manera de poner al padre, como a la madre, en un altar, y si hay algo mal en él de malo, que seré yo. Él es tan dulce como la madre, ¿no? Y si hay algo en él de amargo, seré yo. Hay soledad en el hogar, se reza, y no hay noticias de los hijos hoy. Mi padre se despierta, ausculta, la huida a Egipto, el restañante adiós, está ahora tan cerca, si hay algo en él de lejos, seré yo. Otra vez, ¿no? Si hay algo en él de negativo, soy yo, la culpa es mía. Y mi madre pasea allá en los huertos, saboreando un sabor ya sin sabor. Miren la antítesis, esta figura se llama antítesis o paradoja. Saboreando un sabor ya sin sabor. Está ahora tan suave, la madre siempre suave, es dulce, ¿no es cierto? Está ahora tan suave, tan ala, tan salida, tan amor. De qué manera tan magistral de describir a la madre, ¿no? En poquísimas palabras. Está ahora tan suave, tan ala, tan salida, tan amor. Hay soledad en el hogar sin bulla, sin noticias, sin verde, sin niñez. Y si hay algo quebrado en esta tarde, y que baja y que cruje, son dos viejos caminos blancos, curvos. Por ellos va mi corazón a pie. Miren qué manera, qué bella forma de concluir, de cerrar el poema. Por esos caminos blancos, curvos, va mi corazón a pie. Ese es Los pasos lejanos. Y el idilio muerto es un poemita hermoso que tal vez reproduce un idilio infantil, porque acá recuerda a una chica, una niña, una adolescente, seguramente de su pueblo, llamada Rita, o es el nombre que le pone. Pero leámoslo. ¿Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de junco y capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac ahora que él está en Europa, ¿no es cierto? Tan lejos y añora ese pueblo, esa edad de la niñez o de la adolescencia. Y prosigue en la segunda estrofa. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir con planchando sábanas? Ahora en esta lluvia que me quita las ganas de vivir. ¿Qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mayo del lugar? Se está refiriendo a Rita, a la dulce y andina Rita. Y última estrofa. Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando, ¡qué frío hay, Jesús! Y llorará en las tejas un pájaro salvaje. Como acompañando el sufrimiento de la pequeña Rita, un pájaro en las tejas, llorará, ¿no? Llorará en las tejas un pájaro salvaje. Pero la forma en que describe, no de forma continuada, sino en ciertos versos, es una forma excelente, sencilla y al mismo tiempo magistral. ¿Qué estará haciendo el primer verso? Esta hora mi andina y dulce Rita de junco y capulí. Les traduzco, junco y capulí. El junco es un árbol muy alto, muy esbelto, muy delgado. Ella es una chica delgada,
esbelta como el junco, y Capulí es de color moreno claro, un color podríamos hablar de la raza peruana, ¿no es cierto? La mayoría de peruanos tiene la piel de color Capulí. Y luego vuelve a describirla cuando dice en la tercera estrofa: ¿qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar? Miren cómo la describe. Su falda de franela, la franela es una tela sencilla, o sea, es una chica de pueblo, sencillita, con ropa sencilla también. De sus afanes, siempre estaba laboriosa, ayudando a su madre seguramente. De su andar, ¿no? En los pueblos la gente es muy activa, ¿no? Todo el tiempo está haciendo algo. ¿Qué será repito, qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mayo de lugar? Este verso es excelente, a mí me gusta mucho. De su sabor a cañas de mayo de lugar. Probablemente entre ellos no hubo nada, quizás un amor platónico, unas miradas, unos jueguitos, y sin embargo ya en la distancia de los años la añora como una chica dulce, como las cañas. No sé si ustedes han tenido oportunidad de comer, hay que tener buena dentadura para comer, para masticar y comer el jugo de la caña de azúcar. Y en el norte se siembra hasta hoy mucho caña de azúcar en las haciendas del norte, ¿no es cierto? Su sabor a caña de mayo del lugar. En mayo seguramente en el norte se cosechaba las cañas, ¿no? Y qué manera de decirlo, ¿no? Qué manera tan original de hacer alusión a la dulzura de la andina y dulce precisamente Rita, la chica a la cual recuerda. Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando: qué frío, ay Jesús, y llorará en las tejas, como acompañándola, un pájaro salvaje. Periodo 2 de La Vanguardia, en la cual ya se inaugura La Vanguardia, en la poesía de Vallejo. Comprende el poema Trilce, como les dije, palabra que él ha creado. El título de este libro es una palabra que él inventa. ¿Qué cosa significa Trilce? Hay varias opiniones. Según un crítico italiano, Roberto Paoli, les dije que a Vallejo se le estudia en todo el mundo, en Italia también. Paoli opina que Trilce es el mayor libro de poesía de la vanguardia posguerra a nivel mundial. Vallejo quiebra la sintaxis convencional y utiliza una ortografía caprichosa, hace decir a las palabras aquello para lo cual no han sido creadas estas palabras. Aparecen los temas de la cárcel, de la soledad, de la ausencia de la madre. Y es muy cierto, ¿no? Esta opinión de Roberto Paoli es muy cierta. En el libro Trilce, pues, Vallejo continúa desarrollando temas de su primer libro, como el caso del poema 3, donde aparece el hogar provinciano, vuelve a la evocación, al recuerdo, asociándolo ahora a la experiencia amarga de la cárcel. Dice, por ejemplo, las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Da las 6 el ciego Santiago, y ya está muy oscuro. Madre dijo que no demoraría. Aguedita, Nativa, Miguel, son los nombres de sus hermanos. Cuidado con ir por ahí, por donde acaban de pasar gangueando sus memorias dobladoras penas, ¿no? Este es un problema ya un poco más complejo, o bastante más complejo. Hace alusión a las creencias de las ánimas o de los fantasmas que aparecen en la noche. Hacia el silencioso corral y por donde las gallinas que se están acostando todavía se han espantado tanto, ¿no? Se dice cuando aparece un fantasma, un alma en pena, pues las gallinas, los animales se espantan. Mejor estemos aquí nomás, madre dijo que no demoraría. Ya no tengamos pena, vamos viendo los barcos, el mío es el más bonito de todos, con los cuales jugamos todo el santo día. Miren esta expresión, ¿no? Las madres suelen decir, estás jugando todo el santo día, con los cuales jugamos todo el santo día. Sin pelearnos, como debe ser, han quedado en el pozo de agua listos, fletados de dulces para mañana. Aguardemos así, obedientes y sin más remedio, la vuelta, el desagravio,
de los mayores siempre delanteros, siempre van delante los mayores, dejándonos en casa a los pequeños, como si también nosotros no pudiésemos partir. Agredita nativa, Miguel nuevamente llama a sus hermanos, a sus 3 hermanos. Llamo, busco al tanteo en la oscuridad, no me vayan a haber dejado solo, y el único recluso sea yo. Miren, al final la alusión a la cárcel, ¿no? A la prisión que también le tocó sufrir. Muy bien, como acá dice en la diapositiva, en el trilce se observa entonces un quiebre de la sintaxis convencional, como lo acabamos de notar en la lectura de este poema, que lleva el número 3 en trilce. Y también emplea una ortografía caprichosa, no convencional. Se observa la ampliación del léxico poético e introduce palabras no tradicionalmente poéticas. Y aparece, como acabamos de ver en el último verso, el tema de la cárcel, la soledad, la ausencia de la madre, el hogar, los hermanos. He ahí, pues, la tercera etapa, es decir, el vanguardismo, la etapa vanguardista con el libro Trilce. Y también tenemos este poema, ¿no? Representativo del periodo de Trilce. Tiempo, tiempo, mediodía estancado entre relentes. Bomba aburrida del cuartel la chica. Tiempo, 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 tiempo. Era, gallos cancionan escarbando en vano. Boca del claro día que conjuga era. Mañana, mañana. El reposo caliente aún de ser. Piensa el presente, guárdame para mañana, mañana, mañana. Nombre, nombre. ¿Qué se llama cuando erízanos? Se llama lo mismo que padece. Nombre, nombre, nombre. Este es mucho más vanguardista. Este es un poema netamente surrealista dentro del periodo de vanguardia. A diferencia del poema que hemos leído, en el cual las alusiones a la familia, a la casa solariega del pueblo, es lo que domina, ¿no es cierto? En cambio, acá en este poema 2 es mucho más surrealista, más complejo, más enigmático, más misterioso. Tercer periodo de compromiso político, en donde, el tercero y último de los periodos en la obra de Vallejo, y son los libros representativos, España, parte de mi este cáliz, pero también los poemas humanos. En este periodo, representado por estos 2 libros, Vallejo utiliza palabras que remiten al cuerpo humano y se compromete con la República Española. Es un homenaje, como les dije, a sus amigos poetas de España. Ejemplo de ese compromiso es el poema Masa. El poema Masa. Acá está también lo que acabo de decir en España. Para mí es de Cáliz, el eje temático de la guerra civil de España, y el autor expresa su compromiso con la República Española. Porque, ¿quiénes pelearon en la guerra civil española? De un lado el bando republicano, que ya no quería más monarquía, y de otro lado el bando monárquico. Triunfó este último. Por eso es que hay hasta hoy monarquía. Pero luego de que triunfó este bando monárquico, no entró a gobernar un rey, sino un dictador, el Francisco Franco, se dio él mismo el título de generalismo Francisco Franco, y gobernó dictatorialmente durante 40 años. La España vivió la opresión de una dictadura de 40 años. Al cabo, luego, y él hizo una constitución a su medida, en la cual se disponía que solo a su muerte volvía a reinar un rey, y así fue, ¿no? Después que murió en el año 1975, tomó nuevamente el reinado don Juan Carlos, que aún vive, pero ya no reina, es rey emérito actualmente. Bueno, pues veamos el poema más representativo de este periodo, Masa, que tiene que ver con la guerra, precisamente. La guerra es destrucción entre hermanos,
la guerra es la mayor y la más incomprensible de los absurdos. El más incomprensible el mayor, he hablado mal, ¿no? Casi como el señor Castillo, que es el presidente actualmente, que no hace concordancia de género ni de nada. Es el mayor ejemplo y más dramático de la destrucción entre hermanos. Los seres humanos finalmente somos hermanos. Debería haber fraternidad. Y el poema también es enigmático, pero es más fácil de traducirlo, de descifrarlo. Más fácil de descifrarlo. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Ojo, queridos alumnos, alumnas y alumnos, la palabra, la expresión te amo tanto no la tomen con malicia. Los seres humanos, cualquiera sea el sexo, mujeres u hombres, podemos amarnos, debería haber amor en el sentido de fraternidad, ¿no es cierto? No en el sentido de pareja. No mueras, te amo tanto, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Es decir, no bastaba con que uno le dijera no mueras. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Dos tampoco, no es suficiente. Tercera estrofa: acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, tampoco. La palabra yo estoy haciendo mis agregados como comentario, para que ustedes puedan descifrar. Ahora sí seguimos la lectura. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Fíjense cómo ni siquiera 500,000 era suficiente. No era suficiente para que el cadáver lo interpretara como solidaridad universal, que es un anhelo, ¿no? Que tal vez nunca se logre, pero es un anhelo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Millones de individuos tampoco es suficiente. Entonces, finalmente, vean este final de optimismo. Hay quienes piensan que la poesía de Vallejo es sufriente, pesimista, pues se equivocan. Este poema Masa es un poema de optimismo. Si no presten ustedes atención a esta última estrofa. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente. Miren, hago un paréntesis acá, se produjo el milagro, finalmente. ¿Qué es lo que necesitaba este cadáver? Que todos los hombres de la tierra, todos, fueran solidarios. Solo entonces seguimos la lectura. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Es un ideal, es un sueño. Nunca vamos a lograr eso seguramente, ¿verdad? Casi imposible. Pero, vamos, el poeta tiene el derecho a soñar de manera que hay aportes constructivos cristianos, porque Vallejo es cristiano, ¿no? Nunca dejó su credo católico cristiano. El tercer periodo, entonces, constituye del compromiso político un compromiso político, porque se refiere a la guerra, principalmente a la guerra que él ha visto, fratricida en España. Y en este periodo, y en este libro en particular, pero también en Poemas Humanos, podemos apreciar el uso de los contrarios, de las oposiciones, vida-muerte, por ejemplo, el empleo de un lenguaje como de conversación cotidiana. Lo hemos apreciado. En este poema Masa hay una especie de conversación, ¿no? Pero el cadáver ahí siguió, mira, se le acercaron. Parece una conversación. Una dramatización. Vallejo dramatiza en su poesía. Por otro lado, la pobreza y el hambre aparecen también en el cuerpo, sobre todo en poemas humanos, sobre todo en poemas humanos. El cuerpo como espacio de dolor y de liberación. El compromiso político. Hay que comprometerse políticamente. Eso no significa necesariamente usar la poesía como propaganda de un partido político, de una ideología, no. Pero el compromiso político, sí, a él estamos obligados todos. También el poeta.
El trabajo como fuente de solidaridad, la posibilidad de un futuro lleno de dicha colectiva. Ya se nos agota el tiempo y en Poemas Humanos también es digno de encontrarse. Hoy me gusta la vida mucho menos, por ejemplo, hay un poema en Poemas Humanos. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Ya lo decía, casi toqué la parte de mi todo y me contuve con un tiro en la lengua detrás de mi palabra. Es un lenguaje casi, bastante simbolista, ¿no? Y es la poesía de vanguardia, surrealista. Hoy me palpo el mentón en retirada y en estos momentáneos pantalones yo me digo, tanta vida y jamás, tantos años y siempre mis semanas. Mis padres enterrados con su piedra y su triste estirón que no ha acabado. De cuerpo entero, hermanos, mis hermanos. Y en fin, mi ser parado y en chaleco. Por momentos bastante enigmático el texto poético en Poemas Humanos. Lo que acabo de decir, ¿no? El poemario plantea concepción solidaria, la solidaridad como un imperativo, como una urgencia, una necesidad, que quizás no se logre nunca, pero bueno, hay que desearla. La figura del pobre y del dolor, como acabamos de apreciar en dos estrofas que he leído de un poema, es largo. Propone un sincretismo, una fusión, ¿no? Sincretismo es fusión, que plantea a lo andino como raíz fundamental, nunca deja lo andino, él se quedó para siempre en Europa, pero nunca deja de lado lo suyo, el Perú andino. Incorpora imágenes corporales, los tobillos, los diafragmas, los pómulos, el hombro, ¿no? Como cuando por el hombro nos llama una palmada, por ejemplo, los fémures, etcétera. Considerando en frío imparcialmente. Este poema también de Poemas Humanos es muy ilustrativo. Está en el cuadernillo. Sí, lo tienen en el cuadernillo. Léanlo con calma. Y eso es todo. Tomen nota, por favor. 1D de Dante, 2C, 3A, 4B de bondad, 5C, 6D, 7B de bondad,